Me resulta bastante sorpresivo y a la vez afortunado de buscar en el historial de YouTube y que no haya absolutamente nada, ningún video dedicado al Boca campeón de 1954. Y vos dirás, ¿para qué quiere hacer un video acerca de ese Boca del año del pedo? Es que ese Boca marcó un hito histórico en el fútbol argentino que fue muy copiado pero jamás asimilado. Algo así dice una de sus banderas y uno de sus cánticos. Pero, ¿por qué afortunado, futbolito? Porque nosotros vamos a ser los primeros en contarte aquella campaña del Boca que arrasó todos los estadios en un año muy particular en la Argentina y donde la pasión Xeneize se mostró como nunca antes ni después se mostró. Seguí mirando el video que te cuento más, pero antes la introducción. ¡Dale! En este canal ya te contamos en este video que te dejo acá arriba la pasión azulgrana y cómo la hinchada de San Lorenzo arrasó con todas las entradas en la temporada de 1982 cuando el Ciclón jugó en el ascenso. Hoy te vamos a contar algo bastante parecido que ocurrió con Boca pero jugando en primera en el año 1954. Lejísimos en el tiempo, pero hay que contextualizar un poco la época para ver cómo llegamos a esa hazaña Xeneize. Mirá. El fútbol argentino tuvo un comienzo y un desarrollo en crecimiento que iba con los años, entre el juego, la profesionalidad de la liga que se iba poniendo cada vez más seria y el copamiento de los estadios, como así también de la aparición de nuevas canchas, hasta la crisis de 1948, que derivó en una gran huelga y a partir del año 49 y del 50, donde muchos de los mejores jugadores argentinos se fueron del país. Debido a esto, el juego empezó a practicarse con jugadores menos capaces y a esto le sumamos la disminución de goles por año, que derivó en que la gente empezaba a dejar las canchas disminuyendo las recaudaciones en todas las canchas. Pero acá hay un factor decisivo que no muchos historiadores cuentan y que se ve a las claras cómo influía en el público argentino. Y es la participación de la selección argentina en competiciones internacionales serias. Argentina había sido campeona en la Copa América de 1947, pero el conflicto del año anterior con los brasileros disminuyó notablemente los partidos del seleccionado, como también la participación en torneos. Por ejemplo, la Copa América de 1949 y el Mundial de 1950, ambos jugados en Brasil. Argentina no se presentó, un poco por la pelea con los brasileros y otro poco por el mandato del mismísimo presidente de la nación, Juan Domingo Perón, en conjunta decisión con el presidente de la AFA de ese entonces, Valentín Suárez. Decidieron entonces entre los dos no participar de los mundiales del 50 y del 54. Entonces esto derivó gravemente en un aislamiento del seleccionado argentino que no disputó partidos internacionales desde 1947 a 1950, que solo lo cortó con un par de amistosos con Paraguay. En 1951 se produce el regreso pero solo con equipos europeos. La Alianza Sudamericana había arrinconado a la Argentina de Perón en su pelea con Brasil. Por eso Argentina tampoco jugó la Copa América de 1953. Y entre 1951 y 1953 Argentina decidió jugar partidos amistosos solamente contra los europeos, como la visita al Wembley en 1951, la visita a Gales, a Portugal, a Irlanda y otros más, como también recibir la visita de España e Inglaterra en el Monumental en el año 52 y 53, donde Argentina triunfó, y esto se ve que fue un gran impulso para que el público vuelva a los estadios en esos años. La aparición del Canal 7, lo que hoy es la TV pública, en 1951, también favoreció a que la publicidad se inserte en la sociedad argentina en volver a las canchas. Una selección que ganaba, aunque sea amistosos, y un fútbol local que parecía que dejaba atrás la gran huelga maldita del año 48. Hizo un hermoso combo para que a partir del año 52 y 53 la gente comenzara a volver de a poco a los estadios. Pero en ese tramo pasó algo muy importante que nadie pensaba que iba a pasar, y fue el fenómeno social que produjo Boca y que derivó en la gran explosión de su gente en el año 54. Veamos. Boca había sido bicampeón en 1943 y 1944 y desde entonces no salía campeón. Perdió el torneo de 1945 en la última fecha a manos de la máquina de River y en 1946 a manos del poderoso San Lorenzo de Pontoni y Martino. Desde ese año Boca no volvió a ser puntero de un campeonato en los años posteriores. Llegada la huelga del 48, Boca también sufrió el revés y la ida de sus mejores jugadores, al punto que en 1949 Boca produce su peor campaña hasta hoy en día, donde se salva del descenso en la
última fecha. Y ojo, detalle acá, Boca ese año vendió cerca de 730.000 entradas en el año, más que ningún otro equipo en el mismo torneo, siendo que Boca peleaba el descenso y por ejemplo Racing era campeón por primera vez en el profesionalismo. La hinchada de Boca en las malas estaba presente. Pero en los siguientes años Boca siguió igual de mal. En 1950, a pesar de que se consigue un subcampeonato, lo hace solamente en las fechas finales, donde pasa a varios equipos y queda segundo del Racing campeón a 8 puntos de lejos. En 1951 termina sexto, lejos de los primeros. En 1952 termina décimo, cada vez peor. Y en 1953 termina séptimo, pero a 15 puntos del River campeón, totalmente lejos. En 1954 Boca enfrentaría una nueva temporada con algunas incorporaciones nuevas, pero ninguno de renombre. Jugadores de medio pelo sin destacadas actuaciones en otros equipos. No son gran cosa, pero el tipo que sí le iba a servir al equipo es él, el gran Ernesto Lasati. Es jugador, ahora director técnico, aunque a él no le gustaba que le digan director técnico, porque él entrenaba a los jugadores, no les enseñaba nada, solo los guiaba. Re humilde el chabón, ¿eh? Una gran contratación para Boca en el 54. En materia de defensa, Boca ya tenía más o menos armada la base, pero no era muy segura que digamos. Ya atajaba el gato Elías Musimesi y la defensa la integraban Coleman y Edwards. El mediocampo estaba integrado por Pancho Lombardo y el histórico Pesia, el único que quedaba del campeón del 44. Esa línea se vio fortalecida cuando en 1953 llegó de Banfield Eliseo Mourinho. Y con esto Boca ya tenía la defensa completamente armada. Pero arriba estaba el problema. En 1950 Boca trajo a la leyenda de River, el Charro Moreno, pero no funcionó. En 1951 trajo a la leyenda de San Lorenzo, Martino, y tampoco funcó. En 1952 trajo a Elio Montaño, tampoco funcionó, pero tenía dos delanteros que descartaba por juventud y por bajo rendimiento. Y estos dos eran Herminio González, Pierino González y José Pepino Borello. Marcarián ya estaba desde el año anterior y llegó desde Estudiantes de Eva Perón. Sí, acordate que la ciudad de La Plata cambió de nombre cuando murió Evita, por Eva Perón. Y del pinche platense llegó Bayoco y de Uruguay Rosello y de Independiente Navarro. Ahora sí, con esta base Boca enfrentaría el año 54 con Musimesi, Coleman y Edwards, Lombardo, Mourinho y Pesia, y arriba Navarro, Bayoco, Borello, Rosello y Marcarián, entrenados por el gran Ernesto Lasati. Boca abría el torneo el 4 de abril de 1954 en Rosario con Newell's y fue victoria 3-2. A la fecha siguiente cae en la Bombonera 3-0 contra Independiente. El rojo de la gran delantera de Micheli, Seconato, Lacasia, Grillo y Cruz. Boca se repone rápido y consigue 2 triunfos al hilo, 2-1 a Banfield y con el mismo score a San Lorenzo, donde el goleador era Fernández, un delantero suplente. Con este triunfo, Boca comienza a arrastrar una cantidad de simpatizantes en épocas de bonanza que no se veían, salvo lo del 49, como te dije anteriormente. En la fecha 5, Boca visita a Platense en la vieja cancha de Manuela Pedraza y Kramer, ahí en el barrio porteño de Saavedra, y mete históricamente 26.908 personas que pagan la entrada, la cifra más alta en la historia de ese desaparecido estadio. Así Boca comienza ese fenómeno social, aunque perdió 2-0. Parecía que era más de lo mismo. El equipo no rendía, pero la gente mostró su adhesión como nunca. Este era el año, decía el hincha de Boca. Esto también pasaba en otros equipos, ¿eh? El regreso a los estadios era masivo ese año y récord insuperable en la AFA, donde ya haremos un video más adelante. A partir de la fecha 6, Boca comenzó lo que la gente exigía: huevos, resultado y triunfo. Consigue ganarle 1-0 a Chacarita con gol de Edwards de penal, y en la séptima fecha otra vez el récord, cancha el Amalfitani de Vélez. Boca metió 43.468 hinchas que pagaron la entrada, récord insuperable que luego fue superado por el mismo Boca 2 años después. Aún así, era impresionante ver la cancha de Vélez con más de 43.000 hinchas de Boca, que si le sumamos los 20 o 25.000 hinchas de Vélez, que por ser socio y local no pagaban entradas, en esa época había fácil cerca de 70.000 personas. Boca ganó 2-0 con el primer pepino de Borello y otro gol de Bairo. En la fecha siguiente Boca volvió a ganar en Rosario, ahora contra Central, 1-0, y luego metió el cuarto triunfo al hilo de local con Racing 2-0. Y acá es donde Boca se empieza a candidatear fuerte en la punta, que le pertenecía al rojo de la gran delantera. Boca mete 2 triunfos más, 2-0 a Lanús, con récord de nuevo de público, y 3-1 a Ferro, donde explotó la Bombonera. ¿Por qué? Porque Boca volvía a ser puntero de un torneo después de 8 largos años. En 1946 había sido la última vez que Boca había punteado un campeonato. Además, llevaba 6 triunfos al hilo, y en la fecha 12 todos los caminos condujeron a Roma, digo al Ducó, la casa de Huracán, y Boca estableció otro récord histórico que aún se mantiene en el estadio de Huracán. En el Palacio Ducó, como vemos en las imágenes, Boca metió 48.000
18.996 entradas vendidas, y que si le sumamos casi los 20.000 hinchas quemeros que no pagaban la entrada por ser local, fácil otra vez había cerca de 70.000 personas en el estadio. Y sí, mirá cómo estaba esa cancha, papá. Pero Boca perdió otra vez y ganó Huracán 1-0. En la fecha siguiente, donde volvieron a reventar la Bombonera, llegaba el Superclásico, que según estimaciones hubo cerca de 60.000 personas en una Bombonera que no entraban más de 40 o 45.000. Era reducida todavía la cancha de Boca. Y Boca volvió a perder 1-0 inesperadamente con un River que presentó a último momento dos enormes ausencias, la del uruguayo Walter Gómez y la de Ángel Labruna. River salió con Siboni y Menéndez, dos pendejitos de las inferiores que le pintaron la cara a la defensa Ceneice. Y a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando ya se iba el partido 0-0, Eliseo Prado metió el único gol del partido y un triunfazo de River en una cancha que siempre le resultaba difícil. Boca cerró la primera ronda con dos triunfos más, 2-0 a Tigre y 5-0 a Gimnasia. Segundos de Independiente otra vez. Ese Boca de Lasati no brillaba de ninguna manera, pero ni por donde se lo mire, Equipos como Independiente, River o el mismo San Lorenzo desplegaban mejores desempeños futbolísticos y Boca estaba lejos de jugar bien, pero conseguía resultados. Yo te dije hace unos minutos atrás que la hinchada Ceneice exigía tres cosas muy importantes: huevos, resultado y triunfo. El buen juego se va a la mierda, las goleadas también. La cosa era ganar como sea, ir primeros, salir campeón. Ese era el objetivo. Este era el año. En la segunda ronda, Boca vuelve a la punta con un triunfo 3-0 contra Newell's de local. Y luego llega la histórica jornada que quedó plasmada en estas fotos y en estas imágenes. El partido en Avellaneda contra Independiente. Poné bien fuerte el audio del video, y agarrate bien de la silla cuando te cuente cuánta entrada vendió Boca ese día. Independiente Boca del 15 de agosto de 1954 vendieron 62.000 entradas en la vieja cancha del Rojo. Esta. Y si le sumamos aproximadamente los 20 o 30.000 hinchas de Independiente, fácil, pero fácil, ese día hubo cerca de 90.000 personas en la cancha de la doble visera. Nunca más se repitió ese número en ventas de entradas, pero a Boca le seguía apoyando un gentío enorme, pero no los resultados, y cayó nuevamente con Independiente 3-1, y perdió la punta de nuevo. Al otro partido Boca ganó y luego visitó el gasómetro a San Lorenzo, otra vez récord de entradas. 46.079 entradas vendidas, que sumado a los 20 o 30.000 hinchas cuervos, hubo cerca de más de 70.000 personas en ese partido. Y empataron 1-1. Parecía una increíble paradoja. Boca reventaba todos los estadios, pero no ganaba. Y acá Boca vuelve a ser Boca y consigue otros 5 triunfos al hilo, que lo candidateó para siempre. 2-0 a Platense, 2-1 a Chacarita, donde metió otro récord de 28.473 entradas en una cancha que apenas entraba a 35.000 personas. O sea, había más hinchas de Boca que de Chacarita en ese partido. Luego vino el 3-1 con Vélez, donde Boca volvió a la punta, 4-0 a Central y 2-1 a Racing, con otro récord también en Avellaneda. 44.339 entradas vendidas, y que si le sumamos también los 20 o 30.000 hinchas de la academia, otra vez había más de 70.000 personas en esa cancha. De las grandes recaudaciones en ese estadio, aunque esta del 54 no alcanzó cifras superiores como las que produjo las primeras visitas de River y de Independiente, que metieron más de 50.000 personas en el 51. Tremendo. Lanús le cortó la racha y empataron en la Bombonera 1-1. Y luego vino el fallido partido contra Ferro, en una cancha absolutamente anegada por la lluvia y el barro, y las tribunas a medio llenar, que cagaron un poco la recaudación. El partido se suspendió y fue completado días después sin modificarse el resultado. 0-0, el único 0-0 que haría Boca en el año. Luego vino lo que la gente estaba esperando, la confirmación de que Boca en cualquier momento salía campeón, porque Independiente y River habían declinado en los resultados, y Boca ya estaba muy firme a pesar de los resultados cambiantes, y de 2 empates seguidos. Y fue la revancha contra Huracán, donde Boca lo vengó de la derrota de la primera ronda, y le ganó 6-1 en la Bombonera, con goles de Rosello, Borello y Marcarián, todos por 2. Y llega la fecha 28, y faltaban solamente 2 jornadas más, y terminaba el campeonato, rival al frente, el de siempre, el River bicampeón de Minela, estadio monumental. Ahora sí, Boca salió con los mismos casi 11 de siempre, y River presentó la ausencia de Lustó en ataque, pero estaban ya Walter Gómez y Labruna, que estuvieron ausentes en la Bombonera. Boca le llevaba 5 puntos a Independiente, y si empataban en el Monumental, era campeón. Por eso el Ceneice arrastró a 57.400 personas que pagaron entrada para ver a Boca campeón en la cancha de River. Sumadas las 30 o 40.000 personas de River, hubo cerca de 90.000 personas en el Gallinero. Pero Boca jugó el peor partido del año. No le salió nada. Quizás por los nervios de jugar ante River, o los nervios de tener el título ahí cerca, o no sé, simplemente se cagó las patas ante tanta gente en las tribunas y cayó estrepitosamente 3-0. Sí,
sí, goleada incluida con 2 goles de La Bruna como siempre contra Boca y Walter Gómez, los ausentes en la Bombonera. La gente de River gritaba ole, ole, mientras los de Boca musarela, aunque el campeón lo guardaron para 2 semanas después. Y llega finalmente el 11 de noviembre de 1954, en día de semana, un jueves, y Boca en la Bombonera recibía a Tigre. Según los datos oficiales, Boca metió 70.000 personas en esa Bombonera. Bien, pensando en que Boca podía ser campeón, pero muy mal si pensamos que en ese momento la Bombonera tenía capacidad para 45.000 personas con toda la furia, y meter 70.000 era una guasada peligrosa. Pero a la seguridad y a Boca le importó un carajo, y el Ceney se volvió a jugar mal, nervioso. El título estaba a un punto y no había caso. No le salía nada, pero a los 42 minutos del primer tiempo llega ese grito sagrado, el atragantado en el Monumental, que marcaría la estocada final a un año extraordinario en materia de sueños, anhelos y mucho sacrificio. El gol histórico de Baiocco que puso el 1-0. Fue tan explosivo ese gol donde se movió toda la cancha entera como también los corazones de los hinchas ceneices, y de la misma emoción el autor del gol se desmayó de la alegría. Boca terminó ese primer tiempo con 10 jugadores, porque Baiocco no lo podían despertar, se había desmayado, y al segundo tiempo salió de nuevo con los 11. Hay muchas conspiraciones que indican que Armando, el presidente de Boca de ese entonces, había coimeado al arquero de Tigre para que se dejara meter los goles y Boca sea campeón. Pero bueno, si estaba comprado o no, nunca lo sabemos. Nunca hubo un chequeo de eso, como tampoco era fácil darse cuenta que Boca iba a ser campeón en cualquier momento. Y lo fue. Luego de 10 años, Boca gritó campeón y ese día nació con esta canción. Este grito. Y con esta otra canción. Este otro. El campeonato se completó 3 días después, el domingo 14 de noviembre, cuando Boca debía visitar a Gimnasia en la ciudad de Eva Perón. Pero los dirigentes triperos, vivos y ágiles para la platita como todos los dirigentes, decidieron darle la localía a Boca en la Bombonera de nuevo. ¿Para qué? Para que festejaran su título más cómodamente, pero con una condición: toda la recaudación iba para Gimnasia. Y así convinieron con los dirigentes ceneices que se ahorraba el viaje a la ciudad de Eva Perón. Boca ganó el último partido 7-1 contra Gimnasia, que hacía de local en la misma Bombonera. Por ello metió 4 goles y se consagró goleador del campeonato junto a Berni de San Lorenzo y Conde de Vélez con 19 pepinos. Los números finales de ese Boca fueron 30 partidos jugados, 21 triunfos, 3 empates y 6 derrotas. Metió 60 goles, poco, pero mucho si lo comparamos con los goles que venía haciendo en los años anteriores, y solo 26 en contra. Pero los números infartantes de ese año lo produjo la hinchada ceneice, ya que vendió 886.384 entradas en todo el año, con un promedio anual de 29.546 entradas por partido. Impresionante, el promedio más alto en la historia del fútbol argentino con entradas pagadas. El River del 75 y el San Lorenzo del 82 vendieron más entradas, superando el 1.000.000 en un torneo, pero el promedio bajó mucho debido a que jugaron más partidos. El promedio de River del 75 fue de 27.776 entradas y el de San Lorenzo fue de 25.361 entradas. Comparado con los 29.546 de Boca, fue monstruoso ver tantas canchas abarrotadas de gente. Ese Boca también fue superado por el Boca de Maradona del 81 con más entradas vendidas, pero también jugaron más partidos y eso redujo mucho el promedio. El Boca de 1954 está considerado como uno de los fenómenos sociales más impactantes en la historia del deporte nacional, debido a que rebalsó todos los estadios. Y no solo eso, rebalsó los tranvías, los colectivos, el subte, las calles alrededor de la cancha, que los que no podían entrar estaban hasta las pelotas de gente. Sí, hubo muchísimos Boca mejor que ese del 54. Hubo muchísimos Boca más sólidos que ese. Hubo otros Boca más exitosos. Bocas de más hazañas internacionales, Boca con más puntos, con más partidos ganados, con récord de goles y otros más. Pero ningún Boca fue superior al de 1954, cuando produjo la mayor ola de gente en su historia, cuando cortó la racha de 10 años sin ser campeón y convocó casi 30.000 personas por partido, produciendo así el promedio más alto en la historia del fútbol argentino. Si conocías esta historia o quizás no también, déjamelo saber en los comentarios. Likea, compartí, suscribite al canal y bueno, pedime alguna historia que quieras que cuente para los próximos videos. Yo me voy a estirar un poco las patas y vos quedate viendo estos videos. ¡Nos vemos!